Muy buen día tengan todas y todos quienes nos acompañan este día. En nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, damos las gracias por su amable asistencia a quienes nos honran siguiéndonos en vivo a través de las redes sociales del InfoM. En este seminario, cuyas ponencias girarán en torno a la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el combate a la corrupción. Gracias por acompañarnos. Así les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del seminario. Para este evento destacamos la presencia del doctor Javier Martínez Cruz, comisionado del InfoM. La maestra Claudia Margarita Hernández Flores, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios. El maestro Hugo Edgar Chaparro Campos, titular de Transparencia Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias. Es momento de dar inicio a este evento. Para ello me permito presentar al doctor Javier Martínez Cruz, comisionado del InfoM, quien nos brindará un mensaje de bienvenida y realizará la presentación de la ponente, dando lectura a su ficha curricular posteriormente. Adelante, comisionado. Muchas gracias. Pues primero agradecer esta oportunidad de poder participar en esta segunda sesión de este seminario tan importante. Lo decíamos en su inauguración, sin duda el tema que aborda este seminario en sus 3 sesiones que tendremos hoy, muy importante para el tema que es el objetivo, que es precisamente la rendición de cuentas, pero sobre todo acabar con este mal que nos ha pegado y que sigue sin duda limitando el desarrollo y crecimiento tanto de nuestro país como de nuestra entidad federativa. Y también por eso celebro también que este compromiso que ha tenido por parte de la universidad el maestro Hugo Chaparro, que está aquí con nosotros, para poder escuchar a un especialista en el tema, ¿sí? Claudia, la maestra Claudia, le digo Claudia por la confianza que hay, estuvo con nosotros aquí como titular de la unidad de transparencia y la verdad el trabajo que hizo es reflejo de lo que a la postre hoy permite ocupar uno de los 5 lugares dentro de este Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción. Conocedora del tema, la maestra Claudia Margarita Hernández, que como lo decimos, se acaba de integrar a este comité que es de suma importancia, dado que es el corazón de nuestro sistema estatal anticorrupción, pues ha demostrado a lo largo de su trayectoria un compromiso con el tema de la rendición de cuentas, con el tema de gobierno abierto, pues al estar aquí dentro del órgano garante de estos 2 derechos, atendiendo tanto solicitudes, ¿sí?, como requerimientos cuando había motivos de inconformidad, es reflejo precisamente de lo que hoy abordará en la conversación y charla que nos dará. Por eso yo me siento muy honrado de que me permitan presentar a la maestra Claudia Margarita Hernández Flores, que como decimos es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios, ¿sí? Destaca, y tenemos que decirlo con todas las letras, su nombramiento por mayoría de los integrantes de la comisión de selección, y Claudia pues lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria profesional. Es una apasionada difusora del derecho de acceso a la información y les digo, la labor que hizo aquí nos dejó gratos resultados, muy molestos con el sistema de participación ciudadana, pues porque nos quitaron un activo que era importante para el InfoM, pero sabemos que el mismo compromiso y profesionalismo lo hará hoy en su nueva encomienda. Bienvenida, maestra Claudia, y gracias por aceptar participar en esta segunda sesión de este seminario de suma importancia para el Estado de México. Gracias. Agradecemos su mensaje, comisionado. A continuación, me permito ceder el uso de la voz a la maestra Claudia Margarita Hernández Flores, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios, quien nos brindará esta plática. Si nos hace el favor, maestra. Claro que sí, con mucho gusto. Es un honor estar el día de hoy para mí en esta sesión. Muchas gracias, comisionado Javier, gracias, maestra Leslie, gracias, maestro Hugo, por considerarme. Y pues gracias a todos quienes nos siguen dándose este espacio para charlar un poco sobre este tema. Sin mayor preámbulo, me voy a permitir compartir pantalla para hacer un ejercicio, pues ya que estamos a la distancia, tratar de participar un poco en él. Espero sea de su interés.
Si me pudieran indicar, por favor, en cuanto se pueda ver en la pantalla. Es un ejercicio pues de participación a la distancia, que espero nos sirva por lo menos para romper un poquito el hielo en esta sesión. Me parece que ya se ve, ¿verdad? Perfecto. Sí, ya se ve. Pues este ejercicio básicamente es con la intención de saber, cuando ustedes escuchan gobierno abierto, ¿qué es lo que viene a su mente? ¿Cuál es la primera palabra que viene a su mente? Pueden hacerlo, por favor, ingresando a esta dirección electrónica que está en la parte de arriba, www.menti.com, e ingresando el código que se encuentra arriba. No se preocupen, es un ejercicio únicamente para saber qué es lo que piensan cuando escuchan gobierno abierto. La palabra que ustedes me hagan favor de ingresar en esta página se va a reflejar de manera inmediata en la pantalla. Por eso les digo que es un ejercicio colaborativo a la distancia, únicamente para saber qué consideran que es gobierno abierto, qué piensan, qué es lo que viene a su mente cuando escuchan gobierno abierto. Si gustan, damos unos minutitos en lo que se van reflejando las respuestas. Ya tenemos la palabra transparencia, es una especie de lluvia de ideas que nos va a ayudar a interactuar un poco a través de estos medios. Ya se reflejan un poco más: gobierno, participación ciudadana, rendición de cuentas, sociedad. Seguramente iremos viendo algunas palabras repetidas, pero no importa, no hay ningún problema. Recuerden, por favor, es www.menti.com. El código que les va a pedir la página es 37863371. Ya tenemos honestidad, gobierno cerrado, información pública, buen gobierno, participación ciudadana. Esa frase está genial que esté ya ingresada en estas ideas. Política, corrupción, leyes, información, acceso a la información, eliminar corrupción, ciudadanos, atención. Y así vamos viendo cómo, aunque sea en esta situación de pandemia, podemos participar colaborativamente en este tipo de ejercicios. Les agradezco mucho su participación. Para no robarles más tiempo, pasaría al siguiente ejercicio para saber qué es lo que piensan cuando escuchan corrupción. ¿Cuál es la primera palabra que piensan cuando escuchan la palabra corrupción? Se van a ir reflejando de igual manera sus participaciones. En cuanto vayamos alimentándolo, pues esta lluvia de ideas se va a ir haciendo un poco más grande. Naturaleza humana, dinero, malas prácticas, policías. Es interesante porque efectivamente el tema de los policías es de los que está más ubicado con este tema de corrupción. Ilegal, acceso, enfoque, malas prácticas. Y así como en el ejercicio anterior, vamos a ir viendo cómo sus participaciones, aunque sea a la distancia, se van reflejando en esta página. Abuso de poder, enfoque, ilegal, irregularidad, robo, no acceso a la información. Más adelante les traigo ahí una imagen que me parece que refleja muy bien lo que estamos analizando. Deshonestidad, maldad, fraude, robo de dinero público. Bien, pues les agradezco mucho. Este ejercicio básicamente pues es para saber cómo lo tenemos conceptuado, para trabajar un poquito entre todos y pues ya para dar inicio a la charla. Voy a dejar de compartir este ejercicio para compartir ahora la presentación que les hemos preparado. Me indican, por favor, en cuanto la puedan ver. Me parece que ella se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Muchas gracias. Pues bien, el día de hoy vamos a charlar, vamos a platicar sobre el gobierno abierto
y el combate a la corrupción, o el gobierno abierto para el combate a la corrupción. Voy a tratar de hacer más grande la imagen para que puedan apreciarla mejor. Bien, les decía que les traía una imagen muy relacionada porque seguramente recordarán este personaje de la trilogía del Señor de los Anillos, Gollum. Entonces, lo que vamos a revisar o analizar el día de hoy es precisamente lo que no se debe hacer, ¿no? Y qué es lo que hace este personaje. Recordarán seguramente en la trama que todo el tiempo, cuando tiene acceso al anillo, pues este ejerce una atracción sobre él y todo el tiempo está cerrado y todo el tiempo está repitiendo que es su precioso y que es suyo y que no lo va a compartir y las actitudes, bueno, pues efectivamente eso es lo que no debemos hacer con la información pública. La información pública es abierta. La puede conocer o la debe conocer cualquier ciudadano que esté interesado. Eso, como vamos a ver más adelante, es parte del gobierno abierto. Entonces, por eso me permití traer esta imagen tan representativa para que lo ubiquemos muy bien. Entonces, esto es lo que no debe pasar. Bien, ¿qué es el gobierno abierto? Entremos un poco más en materia. El gobierno abierto va a ser un esquema de gestión y de producción de políticas públicas que nos va a permitir brindar atención y solución colaborativa. Esa es la clave más importante de este esquema, solución colaborativa a problemas públicos, con la ayuda de colegiados plurales. El gobierno abierto tiene 3 pilares esenciales: transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Me podrán preguntar, bueno, ¿y qué es la transparencia? En términos generales, podríamos decir que la transparencia tiene una naturaleza doble. Por un lado, es aquella obligación que tiene toda autoridad de entregar la información que por ley tiene toda la ciudadanía derecho a conocer. Por ejemplo, directorio de servidores públicos. Por ejemplo, salarios. Por ejemplo, todas las actuaciones que lleva a cabo y que no están restringidas por alguna hipótesis de la ley, debe ser información que debe entregar. En ese sentido va la transparencia. Pero también, además de ser esta naturaleza de una obligación, es una cualidad. La cualidad de cualquier autoridad de transparentar todos y cada uno de los actos que lleva a cabo, todas y cada una de las decisiones que toma, por qué las toma y en qué momento las toma, todo ello debe ser del conocimiento público. En términos generales, a ello podríamos referirnos cuando hablamos de transparencia. ¿Qué es la participación ciudadana como segundo pilar del gobierno abierto? En términos generales también lo vamos a ver un poco más adelante, pero es esa intervención o esa capacidad que tiene la ciudadanía para incidir en la toma de decisiones públicas. Y finalmente, ¿qué es la rendición de cuentas como tercer pilar del gobierno abierto? La rendición de cuentas la vamos a poder entender como aquel deber que tienen las instituciones públicas de administrar recursos públicos, pero también de informar, de justificar y de explicar cómo está administrando esos recursos públicos, cómo los está aplicando, por qué está decidiendo administrar de esa forma los recursos públicos, sus funciones y el uso de los fondos asignados y finalmente los resultados que obtiene. Entonces, estos 3 podríamos considerar que son los pilares del gobierno abierto. Ahora bien, de este análisis o de este desmenuzamiento que hicimos del concepto, ¿qué elementos podemos encontrar en el gobierno abierto? Aquí también traté de desglosarlo lo más claro posible. El primero de ello es actuar con transparencia y entendido no nada más como el hacer, sino también como el no hacer. Es decir, si una institución o si una autoridad decide no hacer, debe estar debidamente fundado y motivado. Entonces, esta actuación va en dos vertientes, recordemos, hacer y no hacer. Entonces, ese actuar con transparencia en las acciones y las decisiones que lleva a cabo. El segundo elemento es como forma de gobierno, ese estado unilateral en el que la toma de decisiones solamente provenían de la autoridad y la ciudadanía ya solamente las resentía, ha quedado atrás. Ahora, la toma de decisiones o la forma de gobierno, como veíamos en el propio desglose del concepto, debe ser necesariamente colaborativo. Debe ser una suma de acciones entre las autoridades y la ciudadanía que va a ser quien al final va a tener la repercusión de esas decisiones gubernamentales. Y finalmente, como tercer elemento, una estrategia. Es decir, si la ciudadanía en el actuar gubernamental no encuentra claridad, no encuentra inclusión, no encuentra la posibilidad de participar en esta toma de decisiones que tanto referimos, no va a tener confianza. Y sin confianza no hay legitimidad.
y sin legitimidad no hay gobernabilidad. Es una cadena de elementos que son necesarios e indispensables para un buen gobierno. Por ello es que en la lluvia de ideas me parecía que estábamos muy acertados en lo que estábamos pensando. Entonces, recordemos estos elementos, por favor, del buen gobierno: actuación, forma de gobierno y estrategia. Ahora bien, analicemos cuál sería el fundamento del gobierno abierto. Les he traído este esquema, digamos, que espero que sea como muy digerible, pues, para este tema. Encontramos el fundamento en el artículo 66 de la Ley General, que si lo desglosamos vamos a encontrar los 3 pilares que encontramos en el concepto de gobierno abierto. Es decir, este artículo nos va a indicar que los organismos autónomos y los sujetos obligados en materia de gobierno abierto tienen esencialmente 3 obligaciones. La primera de ellas, establecer políticas internas para conducirse de forma transparente. ¿Qué pilar encontramos? Transparencia. La segunda, incentivar la participación ciudadana y de grupos de interés. ¿Qué pilar encontramos? Participación ciudadana. Y finalmente, la tercera de ellas, crear mecanismos para rendir cuentas de sus acciones. Encontramos el pilar de rendición de cuentas. Entonces, si hacemos un símil entre este artículo 66 con el concepto que analizamos al inicio, vamos a encontrar aquí los 3 pilares esenciales. Ahora bien, haciendo una comparación con la legislación local, vamos a encontrar el fundamento en el artículo 59 de nuestra Ley de Transparencia, que establece la responsabilidad de los organismos garantes de transparencia de apoyar a las instituciones públicas y a la sociedad civil, aquí encontramos nuevamente participación ciudadana, para promocionar, implementar y evaluar las acciones de gobierno. Aquí encontramos nuevamente rendición de cuentas. Entonces, con estos 2 fundamentos esenciales podemos tener las bases de lo que podríamos entender como gobierno abierto. Ahora, también podríamos pensar, bueno, de acuerdo, gobierno abierto, pero ¿y cómo lo relacionamos con la corrupción? Les he traído aquí un esquema de qué podemos entender o cómo podemos entender la corrupción. La corrupción se conforma de varios elementos esenciales. El primero de ellos es que estamos refiriéndonos a un abuso de poder, de cualquier posición de poder. Entonces, el primer elemento es un abuso de cualquier posición de poder, ya sea público o privado, con el fin de generar un beneficio indebido. Ahí está la clave, por ello van a encontrar las palabras clave, digamos, marcadas en otro color, para generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual. Eso es lo que podemos encontrar por corrupción. El abuso de poder, público o privado, con el fin de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual. En este sentido podríamos entender la corrupción. Luego entonces, ¿cómo podríamos beneficiarnos del gobierno abierto? Aquí me permití hacerles un esquema para que les quede muy grabado con cinco acciones que además se resumen en la palabra MIDES, para que no se les olvide. Mejores políticas públicas, innovación administrativa, desarrollo económico, eficiencia en el gasto y sinergias administrativas. Estos serían los 5 beneficios directos que podríamos encontrar en el gobierno abierto con sus 3 pilares que ya platicamos: transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Recuerden la palabra MIDES y además pues es una forma también de vigilancia ciudadana, ¿no? El estar muy al pendiente de las acciones o omisiones de la autoridad. Ahora bien, seguramente tienen en presente, pero quise también traer a colación, que tenemos ya en el Estado la política estatal anticorrupción. Esta política se encuentra conformada por 5 ejes. De estos 5 ejes van a encontrar que 3 de ellos están muy relacionados con el tema que estamos platicando hoy. El primero, combatir la impunidad. Más adelante veremos por qué. Controlar la arbitrariedad. Fortalecer las interacciones gobierno-sociedad. Ahí encontramos totalmente el tema de participación ciudadana. Involucrar a la sociedad. Ahí nuevamente encontramos el tema de participación ciudadana. Y finalmente el último eje, con ética pública e integridad. Estos ejes, cada uno de ellos, tiene sus propias prioridades a fin de irlos aterrizando. En este sentido, vamos a encontrar que el eje primero, el eje 1, en su prioridad 12, está muy relacionado con el tema de gobierno abierto. En un momento más lo veremos. El eje 3 está relacionado con las prioridades 26 y 34, también en materia de gobierno abierto. Y finalmente, el eje 4, que implica involucrar a la sociedad, está relacionado con la prioridad 41.
También quiero comentarles que esta política estatal anticorrupción, entendida como un mecanismo diseñado precisamente para combatir la corrupción, tiene 5 principios transversales. Y es muy grato para mí decirles el día de hoy que el cuarto principio transversal precisamente es gobierno abierto y participación social. Entonces, ahí es como podemos ir relacionando los temas que hemos analizado hace un momento. Gobierno abierto, participación ciudadana y combate a la corrupción. Bien, vamos a iniciar entonces con la prioridad 12, que como vimos en el cuadro anterior, pertenece al eje 1, combatir la impunidad. La prioridad 12, a grandes rasgos, les puse únicamente los verbos rectores de esta para no llenarlos de información. De cualquier manera, les voy a dejar el link donde pueden consultar la política estatal, que está disponible en la página de la Secretaría Ejecutiva, para que la pudieran consultar con mayor tiempo. Pero esta prioridad lo que nos indica es que se deben implementar mecanismos de gobierno abierto que fortalezcan las acciones para el combate a la corrupción por parte de las instancias encargadas de la investigación, substanciación, determinación de resoluciones de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción. También indica que se deben adoptar nuevos modelos de gestión y esquemas de co-creación que contribuyan a identificar riesgos. Esta prioridad, déjenme decirles, que cuenta con más de 10 recomendaciones para su implementación. Estas recomendaciones se ciñen a estos verbos rectores que vienen aquí en la lámina. Entonces, por ejemplo, a efecto de que sea un poco más dinámica esta charla, les voy a dar 3 acciones que entran en esta prioridad 12 y que nos ayudan precisamente con el combate a la corrupción. El primero de ellos es fomentar hacia la sociedad la cultura de denuncia ante actos de corrupción evidentes. Como hemos visto finalmente, y como vamos a ver más adelante, la participación ciudadana es esencial para el combate a la corrupción. ¿Cómo? Me preguntarán. Aquí tenemos un ejemplo, con la denuncia. Es uno de los elementos con los que cuenta la ciudadanía para evidenciar los actos de corrupción. Entonces, esta acción, esta recomendación se encuentra en esta prioridad 12. Otro ejemplo, generar espacios para el análisis de temas claves relacionados con autonomía, presupuesto y capacidad de las fiscalías. Aquí estamos hablando de la generación de espacios, es decir, de la co-creación, lo que decíamos, ¿no? El tema de las acciones de gobierno ya no es unilateral, ya no viene solamente de la autoridad, sino ya hemos cambiado el esquema y ahora implica una mucho mayor participación social para incidir en la toma de decisiones públicas. Entonces, estos ejemplos que acabo de mencionar se ubican en esta prioridad 12 y que además están relacionados o nos ayudan a relacionar tanto gobierno abierto como combate a la corrupción. Ahora bien, prioridad 26 de las que habíamos estado analizando, esta en concreto nos indica que se deben fomentar el desarrollo de políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto que promuevan desde una perspectiva ciudadana, es decir, desde el otro lado, ¿no? Desde la ciudadanía, la intervención de testigos sociales, así como el seguimiento, evaluación, mejora, simplificación, gestión de riesgos y rendición de cuentas de los entes públicos, el ciclo presupuestal, las contrataciones públicas que están tan en el ojo del huracán, las asociaciones público-privadas, el cabildeo y los programas públicos. Aquí entonces encontramos que lo esencial o lo que está dándole mayor realce es la figura del testigo social. Ese es el texto esencial de la prioridad 12, perdón, de la 26, y aquí también les traje de nueva cuenta los verbos rectores que la integran. Les voy a dar algunos ejemplos, como que implica, van a encontrar ahí el verbo difundir, es decir, difundir este tipo de temas hacia la ciudadanía, transparentar las prácticas realizadas por los servidores públicos, promover la publicación proactiva. Seguramente ya tienen muy en radar el tema de la proactividad, pero bueno, es ir más allá, ¿no? Si la ley nos da los mínimos indispensables de lo que las autoridades deben publicar, la proactividad implica publicar más información de la que la ley los obliga, a efecto de que el ciudadano se encuentre informado y lleve a cabo una mejor toma de decisiones. Entonces, esta prioridad nos implica, por ejemplo, promover la publicación proactiva de información focalizada, al menos en aquellos sujetos obligados que producen información relacionada con corrupción, adquisiciones, obra pública y resultados de evaluaciones de auditorías.
Entonces, esta prioridad se va a centrar en estos verbos rectores, como les platicaba, para ejemplo, los que les he traído el día de hoy. Ahora bien, tenemos también la prioridad 34, de igual forma con sus verbos rectores para que los puedan apreciar. Esta prioridad nos va a indicar que se deben desarrollar e implementar políticas de transparencia proactiva. Regresamos al tema de la proactividad y gobierno abierto, que analizamos hace un momento, que fortalezca la rendición de cuentas y la vigilancia social en materia de infraestructura, obra pública y asociaciones público-privadas. De estos verbos rectores, por ejemplo, les puedo traer el de producir información de evaluación del desempeño de proyectos de infraestructura, obra pública y asociaciones público-privadas. Utilizar información derivada de obligaciones de transparencia, lo que platicábamos de los atributos de este concepto de transparencia, que el primero de ellos era precisamente el cumplir con las obligaciones que establece la ley. Y también articular estrategias de gobierno abierto que posibiliten la participación y mecanismos de vigilancia ciudadana en temas de proyectos de infraestructura, obra pública y asociaciones público-privadas. Regresamos al tema de la participación ciudadana, ¿no? Aquí la propuesta es que el ciudadano vigile, que se constituya en un contralor social de la obra pública, específicamente en esta prioridad 34 de la que estamos hablando. Y finalmente tenemos también la prioridad 41. Esta prioridad se centra en implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto en medios digitales que promuevan la participación ciudadana y el ejercicio de los derechos que impacten en el combate a la corrupción en colaboración con el INFOEM, precisamente. Entonces, esta prioridad, de igual forma les traje aquí los verbos rectores, nos indica que se debe desarrollar una estrategia de identificación, procesamiento, sistematización y publicación de información pública nuevamente proactiva, relacionada con los costos de la corrupción, los canales y procedimientos para la presentación de denuncias y las acciones realizadas por el gobierno para controlar la corrupción. Bien sabemos, pues, que la información así solamente disponible, pero que no esté sistematizada, que no esté organizada, pues no le permite al ciudadano aprovecharla. Y una información que no es aprovechada, pues es casi como si no estuviera, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que esta prioridad 41, dentro de sus acciones, contemple precisamente una estrategia de sistematización y publicación de información que podamos aprovechar y usar para tomar mejores decisiones. Otra de las acciones que nos da esta prioridad 41 es detonar procesos de participación ciudadana que faciliten la identificación de información pública, un poco en relación con lo que platicábamos hace un momento, susceptible de ser incorporada a la política de transparencia proactiva, así como medios para su publicación y divulgación. Y finalmente, otra de las acciones que nos da esta prioridad es articular estrategias de gobierno abierto que privilegien la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, jóvenes y organizaciones sociales orientadas a la Contraloría Social y al combate a la corrupción. Entonces, como podemos ver en estas prioridades, aquí es donde podemos enlazar o podemos encontrar esa relación entre el gobierno abierto, sus tres pilares que analizamos, y el combate a la corrupción. Respecto del principio transversal que venía ya casi al final de la lámina inicial de la política, encontramos pues que se trata de desarrollar estrategias para abrir canales de comunicación en dos vertientes, con los responsables de la instrumentación, pero también con la ciudadanía. Es un poco lo que platicábamos al principio. Al final del día solamente podremos sacar satisfactoriamente adelante los proyectos en los que haya colaboración y participación, con la intención de darle seguimiento a las acciones anticorrupción. En términos generales, así viene considerado en la política estatal anticorrupción este principio transversal de gobierno abierto. Bien. Ahora me gustaría que hiciéramos una reflexión con lo que hemos platicado y entonces cuestionarnos cómo combatimos la corrupción con el gobierno abierto. Esta imagen que me permití tomar de Mexicanos contra la Corrupción me parece reveladora, porque estamos muy acostumbrados a ver la Temis pues con su espada para impartir justicia y con su balanza, ¿no? Para llevar a cabo estas acciones y además obviamente con los ojos vendados para impartir justicia de manera imparcial. ¿Qué pasa pues entonces con esta imagen? Si ponemos un poco de mayor atención a esta imagen, nos vamos a percatar que la pobre Temis nos está pidiendo ayuda. Ya no es solamente
su balanza y su espada con lo que está trabajando. La Temis ya trae una lámpara, ya trae por ahí una lupa, ya trae un quinqué. Entonces, lo que esta imagen me parece que nos revela es que necesariamente como ciudadanía necesitamos ser mucho más activos, necesitamos preguntar, necesitamos participar, necesitamos interesarnos en la vida pública de nuestro país y de nuestro estado. Entonces, regresemos a la pregunta, ¿cómo combatimos la corrupción con el gobierno abierto? Bien, pues el día de hoy les traigo aquí una propuesta, independientemente de que seguramente podrá haber dudas o participaciones, pues me parece que con la participación ciudadana necesitamos intervenir de manera activa e informada y responsable en la toma de decisiones públicas. Con mucho gusto les traje el día de hoy, aquí les dejo los datos de esta tesis de la Suprema Corte de Justicia, que es prácticamente nueva. Se publicó, permítanme darles el dato exacto, el 6 de agosto de este año, es decir, viene saliendo del horno. Pero esta tesis es una maravilla, permítanme comentárselos porque esta tesis le da ya a la participación ciudadana un empuje muy importante. Esta tesis lo que nos viene a decir es que aquellas personas que denuncien que denuncien por faltas administrativas o responsabilidades administrativas tienen interés para promover el juicio de amparo. Fíjense qué importante. Esta tesis resolvió una contradicción que había en el sentido de si un denunciante o no tenía ese interés jurídico para ampararse, y viene a resolver que sí. Me voy a permitir leerles un pequeño párrafo nada más para que podamos apreciar la importancia de esta tesis y la importancia que tiene también para el empuje a la participación ciudadana. En la parte de la justificación que hace la Suprema Corte, del análisis que hace de este caso, nos dice que el denunciante ha dejado de ser un simple vigilante para convertirse ahora en un actor central del control de la acción pública y combate a la corrupción. De ahí que se le otorga una participación activa, tanto en la investigación como en el procedimiento de responsabilidad administrativa, al grado tal que cuenta con la posibilidad de alegar en audiencias, aportar pruebas, interponer medios de defensa y en general, realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de sus pretensiones. Es decir, está legitimado para interponer el amparo indirecto. Fíjense qué importante viene a hacer esta tesis porque sienta precedente específicamente del interés que tiene cualquier denunciante para efectos de responsabilidades administrativas. Es la primera de ellas en su naturaleza, les repito, fue apenas publicada el 6 de agosto, pero pues me parece relevantísima para el tema que estamos analizando. Luego entonces, ya antes de cerrar, únicamente quiero reforzar la idea de que reflexionemos sobre esto. Desde la polifonía y la diversidad surge una voz común que nos recuerda que México es tan grande como su ciudadanía y que la calidad de su democracia depende de la participación crítica de sus habitantes. ¿Qué tanto estamos participando como ciudadanos en el mejoramiento de nuestro país y nuestro estado? Yo creo que vale muchísimo la pena la reflexión. Solamente les dejo dos datos interesantes para que nos percatemos de qué tan importante es que seamos ciudadanos interesados, informados y activos en la construcción de nuestro país. Seguramente recordarán este caso clásico de la estafa maestra que evidenciaba temas de corrupción, 500 solicitudes de información. ¿Cómo lo construyeron? ¿Cuál fue su materia prima? 500 solicitudes de información. Recordarán este otro que les he traído el día de hoy, el caso de Obedrec, 316 solicitudes de información y 22 recursos de revisión. Luego entonces, como ciudadanía, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer para ayudar al combate a la corrupción? Participar, 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 preguntar, 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 involucrarnos en la vida pública de nuestro país porque tenemos ya los elementos jurídicos que nos permiten hacerlo. Y aquí están dos ejemplos de dos consecuencias derivadas de estas investigaciones con base en solicitudes de información. Pues espero que les haya sido interesante esta charla. No me queda más que darles las gracias por su atención. Me permito dejarles también mis datos por cualquier duda, cualquier comentario. Por supuesto, en el Comité de Participación Ciudadana estamos a la orden en lo que podamos ayudar con este tema. Y pues quedo a la orden por si hay alguna duda o comentario. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Claudia Margarita Hernández Flores, por su exposición. Felicitarla, tenemos casi 400 personas en YouTube siguiéndonos y están agradeciendo la participación, las ideas, están haciendo comentarios y preguntan también si usted nos haría favor de compartirnos la presentación porque se encuentran muy interesados. Sí, claro que sí. Si alguien de quienes están siguiendo a través de la transmisión tiene alguna duda o algún comentario que quisiera realizarlo, puede hacerlo a través del chat de la plataforma de YouTube. Adicionalmente, comisionado, no sé si usted desea hacer uso de la voz en este momento, en lo que estamos monitoreando las redes. No, pues yo creo que primero a lo mejor el maestro Hugo Chaparro, si tiene algún comentario, alguna intervención, y posteriormente, si quieres, yo cierro. O bueno, más bien después de que también igual si hay preguntas para la maestra. De acuerdo, entonces le cedemos el uso de la voz al maestro Hugo Edgar Chaparro Campos a efecto de que realice alguna consideración. Muchísimas gracias. Pues simplemente felicitar a nuestra expositora por su participación, por sus comentarios, por estas preguntas retadoras y estas reflexiones también retadoras en torno al tema. Considero que precisamente la participación ciudadana viene a fortalecer el Estado democrático y el Estado de Derecho en nuestro país, en nuestro sistema jurídico. Y a mí me llama poderosamente la atención porque al final también participamos en estos mecanismos de una manera activa con el Comité de Registro de Testigos Sociales. Definitivamente considero que es una figura que viene a fortalecer esta circunstancia del gobierno abierto. Hemos tenido grandes participaciones y grandes resultados. Sin embargo, como todo es perfectible y considero que el propio ciudadano puede presentar algunas propuestas de mejora a los propios testigos sociales derivado de su participación y perfeccionar este modelo. Yo le apuesto a este modelo porque precisamente todo lo relativo a la contratación pública conlleva a grandes intereses, tanto económicos como políticos, y es una exigencia de la sociedad el conocer más cómo se desarrollan estos procesos. El comisionado Javier, el día de ayer, en la ponencia del día de ayer, participaba que la corrupción es ese gran cáncer. Pues bueno, considero que estos mecanismos de gobierno abierto, de la participación ciudadana y particularmente del testigo social, pueda ser esa medicina, esa ruta de cura para exterminar ese cáncer, ¿no? No solamente controlarlo, sino llegar al exterminio y definitivamente con las experiencias, los conocimientos, pero también de las personas que integramos las instituciones, con nuestra ética y nuestra honestidad, con la propia de los testigos sociales, pero definitivamente esa lluvia de ideas de la sociedad y esas necesidades bien conducidas, ¿no? Creo que pueden fortalecer. Siempre he considerado que somos una sociedad crítica, pero a la par de esa crítica, ojalá reflexionamos también que siempre debe llevar una propuesta de reflexión y de mejora de cómo hacerlo bien. Entonces, por mi parte, es cuanto. Yo felicito siempre al Instituto de Transparencia por este tipo de eventos, con grandes expositores, conocedores de la materia, y obviamente que nos permitan difundir y fortalecer esta cultura de la transparencia, de estos dos derechos fundamentales que es el acceso a la información, la protección de datos, y bueno, qué decir del gobierno abierto y de la gestión documental y de archivos. Yo los celebro, cuenten conmigo para continuar en estos ejercicios, ya que la academia es un punto de partida importante para la generación de buenas propuestas. A nombre de mi rector y del propio, de los directores de la Facultad de Derecho, de la directora de la Facultad de Contaduría y Administración y de la directora de Ciencias Políticas de nuestra universidad, les envío un saludo y una felicitación. Gracias por el uso de la voz. Gracias.
Gracias por su mensaje, maestro Hugo Edgar Chaparro Campos. Para la ponente me gustaría comentar que tenemos un par de preguntas. La primera se la voy a plantear. Es un usuario que nos sigue desde Chile y comenta, ¿podrían hablar de ejemplos de participación ciudadana en su país respecto de procesos constituyentes en los últimos años? Muchas gracias, maestra Leslie. Pues me parece que tenemos muy reciente uno justamente que en la Cámara Local estuvieron escuchando a diversos grupos, a diversos ciudadanos que tenían inquietudes respecto de precisamente las disposiciones constitucionales y una posible nueva constitución, ¿no? Se conformaron incluso mesas de trabajo con temática diversa, hubo diversas asociaciones que pusieron sobre la mesa temáticas pues muy nuevas y que derivado del tiempo que tiene nuestra Constitución no están consideradas. Hablaron de temas tan relevantes como perspectiva de género, como respeto a derechos humanos. Entonces, estas mesas de trabajo se estuvieron llevando, si no mal recuerdo, me parece que hace 2, 3 semanas, incluso hubo posibilidad de participar, además por el tema de la pandemia, vía remota, tanto vía presencial como vía remota con estas propuestas. Hubo posibilidad de discutirlas. Fue un gran trabajo que se hizo desde la legislatura para escuchar a todas y a todos respecto de sus propuestas, de sus inquietudes. Se levantaron incluso minutas y fue un ejercicio abierto. Fue un claro ejercicio de gobierno abierto para la toma de la perspectiva ciudadana, ¿no? Ya no fue solo un proceso cerrado donde solamente los legisladores hicieran sus propuestas o hicieran sus consideraciones, sino fue un proceso abierto en el que se invitó a la participación ciudadana, se les consideró, se armaron estas mesas y además se difundió a través de redes para que todas y todos quienes quizá no pudimos estar presencialmente ahí pudiéramos conocer cuáles eran las propuestas. Fue un ejercicio bastante nutritivo y tuvo lugar hace pocos días. Fue precisamente en la legislatura. Ese es un ejemplo, me parece muy claro y muy vívido de lo que estamos platicando el día de hoy. Muchas gracias. De acuerdo. Tenemos otra pregunta. Gracias, maestra. Tenemos otra pregunta, si me permite que se la lea. Otra de las usuarias que nos están siguiendo. Pregunta, ¿cómo reforzaría la selección de los futuros comisionados del INFOEM? Lo anterior por carecer todo principio de gobierno abierto. Muchas gracias por la pregunta, maestra Leslie. Pues me parece que es importante que toda acción de gobierno, o como platicamos hace un momento, acción u omisión o toda decisión gubernamental, pues esté pública, ¿no? Esté abierta, la podamos seguir paso a paso de manera puntual. En este caso, pues, me parece que sería una buena oportunidad de que quizá el proceso sea difundido a través de medios electrónicos, por ejemplo, ¿no? Ahora con el tema que vimos de la pandemia, pues, y con todo el desarrollo que ha habido tecnológico en estos meses derivado de la misma, la publicación de todo el proceso, la difusión de todo el proceso en tiempo real, es decir, en vivo, a través de medios electrónicos, me parece que pudiera sumar mucho, porque todos los que estuviésemos interesados en darle seguimiento en tiempo real, lo podríamos hacer desde el lugar en el que nos encontramos. Entonces, ese podría ser un mecanismo que podría ayudar mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Me permito leer una tercera pregunta que tenemos en la plataforma. Es de un usuario y dice, ¿qué podemos hacer cuando se requiere información pública y la respuesta no es lo suficientemente clara y precisa o presenta desviaciones del tema principal? Muchas gracias, maestra Leslie. Estos temas, la verdad que me encantan. Muchas gracias por la pregunta. Por supuesto, el derecho de acceso a la información, como sabemos, pues es un derecho humano y debe ser respetado en todo momento. Entonces, si cualquier solicitante presenta una solicitud, perdón la redundancia, y considera que esta no le fue atendida o no le fue atendida en tiempo o no le fue entregada la información sin debidamente estar fundado y motivado el por qué no le fue entregada, o en cualquier caso considera que su derecho ha sido vulnerado,
está en toda posibilidad de presentar su recurso ante el instituto precisamente a efecto de que se revise esa actuación de la autoridad del por qué fue omisa en el cumplimiento de su deber de atender esa solicitud de información. Entonces, lo que puede hacer en este caso concreto y atendiendo la pregunta es presentar su recurso derivado de esta omisión de la autoridad. Muchas gracias. Gracias, maestra. Tenemos otra pregunta en el chat. ¿Qué experiencia se tiene de buenas prácticas de gobierno abierto? Muchas gracias, maestra Leslie. Por supuesto, pues justamente la que refería hace un momento, digo, hay varias experiencias positivas en diversas entidades federativas, pero me parece que la más reciente y la más relevante es precisamente esta que comentábamos de la legislatura, en el sentido de tomar o recabar todas estas opiniones ciudadanas para la construcción de una nueva constitución, con diferentes enfoques, con diferentes temáticas, por supuesto con absoluta libertad ciudadana para presentar sus propuestas. Entonces, este es un ejercicio, me parece muy exitoso en el sentido de que además, independientemente del curso que siga la elaboración de esta normatividad, de inicio ya le están dando difusión, ya están abriéndose, o sea, ya está la participación ciudadana. Eso ya es un ganar. Entonces, ese sería un ejemplo. Muchas gracias. Gracias, maestra, por las intervenciones. Tienen algunos más comentarios, pero bueno, se salen del tema, entonces por eso los invitamos a que si tienen alguna duda, alguna consulta más específica, si quieren pueden contactarnos también vía correo electrónico. Y bueno, más comentarios a manera de felicitación. Les ha gustado mucho el tema, su exposición. Muchas gracias. Uno de los últimos comentarios refiere que la difusión social es la credibilidad de que se está trabajando con buenas prácticas y eficiencia laboral. Entonces, pues bueno, si no hay más preguntas o más dudas en el chat, le cedería el uso de la voz al comisionado Javier Martínez Cruz. Sí, muchas gracias. Pues yo nada más para felicitar a la maestra Claudia Hernández. Sin duda el tema que abordó para el tema de gobierno abierto y los elementos pilares fundamentales para consolidar como tal un gobierno, marca, yo creo que con mucha certeza lo que hace falta por hacer y atender. Bien comentaba, el acceso a la información empodera al ciudadano porque le da los elementos para una denuncia, para poder sumarse a posibles desvíos de recursos en la cuenta pública y dar elementos, porque pues obviamente es el afectado y el interesado. Mencionaba los casos emblemáticos que derivaron de investigaciones por suicidio de información, estafa maestra, caso Bredeich. Recuerdo particularmente en la ponencia que presido, un caso también de la obra de la autopista Naucalpan, Estado de México, que por ejemplo igual vía una solicitud y queriendo invocar reserva porque estaba en litigio dado que algunas comunidades indígenas por donde atravesó esta obra pues estaban impugnando la obra. Bueno, pues se hizo valer precisamente el interés público y logramos que se entregara la información porque pues había casualmente una razón por la cual las comunidades indígenas que se veían afectadas estaban pidiendo que se detuviera la obra de esta autopista, dado que no se había hecho la consulta pública, no se había hecho la consulta a las comunidades y obviamente cualquier obra que impacte precisamente en estas comunidades indígenas tiene que hacerse previa consulta, pues para ver cuáles son el impacto dentro de la vulneración, que así se cataloga a estos grupos. Y bueno, cosas como esas es para lo que sirve la transparencia. Bien definía, la participación ciudadana es un tema elemental. La métrica de gobierno abierto del 2019 arrojó con tristeza que, por ejemplo, en el subíndice que tiene que ver con participación ciudadana es donde estamos reprobados. Estamos reprobados porque hoy la transparencia tiene esa limitante. Por eso creo que importante lo que menciona la maestra. Se ha propuesto que ojalá, y qué bueno que está ahí
y que está abanderando esta causa, la maestra Claudia, porque yo creo que hace falta hacer una métrica para los 125 municipios del Estado de México y también para el gobierno del Estado. Una métrica que verdaderamente nos diga como Estado, porque en la métrica nacional, el Estado de México somos exactamente de los que menos impacto tiene respecto a la participación. Y ahí vamos a enterarnos o vamos a darnos cuenta que nos hace falta una ley de participación ciudadana efectiva, que nos hace falta etiquetar partidas presupuestales en nuestro presupuesto de egresos del Estado de México para que solamente se puedan liberar si verdaderamente se hace un ejercicio de gobierno abierto, porque podemos pedirle a la sociedad que participe y la sociedad participa con esa voluntad, pero si su participación después queda en letra muerta y no se refleja en acciones concretas, creo que es un engaño. La gente participa cuando ve que su voz se refleja en acciones concretas. Entonces, creo que de las cosas que se podrían hacer es, vamos a hacer gobierno abierto, pero vamos a hacer gobierno abierto real. Etiquetemos partidas presupuestales para que las obras, si es que los gobiernos municipales o el mismo gobierno estatal quiere que se liberen, tendrá que hacer previa aprobación y participación de la sociedad con mecanismos de participación de gobierno abierto. Y creo que pues esa nos deja la pauta con un gran fenómeno que nos sigue preocupando, y es decir, la mejor manera de atacar la corrupción, vamos a empoderar al ciudadano. El ciudadano es quien verdaderamente no va a dejar pasar ni un acto de corrupción, ni un acto mal ejercicio de los recursos o impunidad. Entonces, felicito y celebro esta charla que tuvimos con alguien que conoce del tema, y sin duda estamos consolidando las bases y los objetivos con los cuales se impulsó este seminario. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestro Hugo Chaparro. Sea el medio para agradecerle a las autoridades de nuestra autónoma del Estado de México y a todos los que participaron y nos siguen por redes. Gracias por su participación, gracias por su interés. Y bueno, pues está pendiente la tercera sesión. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos siguen a través de las redes. Tengan todos una buena tarde. Hasta luego.